Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Soy Antonia y me encuentro aquí junto a Isadora Castillo, compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y Paula Cantillano, quien nos va a estar acompañando en la interpretación en lengua de señas chilena. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola. Bueno, estamos esperando que más gente se conecte, pero por mientras les vamos a ir contando que estamos muy emocionadas de esta séptima temporada ya. Este es el primer capítulo, así que estamos inaugurando esta nueva versión. Esta vez la conducción va a ser rotativa, así que esta vez nos estarán encontrando Milla y Isadora, otra vez van a ver a otras compañeras aquí. Vamos a estar miércoles por medio, son 6 capítulos, es una temporada comprimida. Así que nada, queremos sacarle el jugo, queremos también estar leyendo a ustedes sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, así que las dejamos a todas invitadas a que participen y que dialoguen con nosotros. Bueno, Isa, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día? Bueno, hoy día vamos a estar hablando de la campaña Cuidado el machismo mata en su 15ª versión. Además les vamos a contar sobre el lanzamiento del último libro de la red, este que ven acá, se llama Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles. Y además estaremos con la autora del primer artículo de este libro, Camila Serrano, quien es integrante de Asociación CREA, y estaremos conversando sobre diversidad funcional, capacitismo, accesibilidad universal y cómo dirigirnos hacia feminismos anticapacitistas. Así es. Bueno, así que también les aprovechamos de decir que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Facebook somos Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en Instagram @mujeres.red y en Twitter @mujeresred. También les recordamos el sitio web de la Red Chilena, que es el que sale ahí abajo, www.nomasviolenciacontramujeres.cl, y recordarles que en ese lugar, por ejemplo, pueden encontrar distintas publicaciones de la organización. Dentro de esas, el libro que hoy día estamos comentando. Pueden ir a la sección donde aparece libros, perdón, publicaciones, van a libros y van a encontrar ese, como así también otras investigaciones y otras publicaciones. Así que las dejamos invitadísimas a revisar el material que ahí tenemos. Bueno, Isa, y yo creo que antes de comenzar de lleno, eh, queríamos lamentar lo sucedido durante este fin de semana. La muerte de Denise Cortés Saavedra, estudiante de Derecho, parte de la Defensoría Popular. Denise había estado activamente defendiendo a presos y presas de la revuelta y se encontraba el pasado domingo 10 de octubre realizando labores de observación en la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos. Y bueno, hoy día se está tratando de elucidar qué sucedió, qué fue lo que impactó a Denise, causándole la muerte. Es por eso que su familia y organizaciones estamos pidiendo grabaciones de la marcha a toda persona que se haya encontrado ahí para confirmar o descartar la responsabilidad de Carabineros de Chile, institución que, para variar, estaba duramente reprimiendo la manifestación. Y bueno, recordar que Denise estaba dirigiendo a ellos con las manos alzadas para poder dialogar y solicitarles que cesaran la represión. Así que obviamente es un hecho que nos tiene a todas muy consternadas. Isa. Eh, sí, además tampoco queremos dejar de mencionar la muerte de la bebé de 9 meses en la frontera con Bolivia y el hallazgo del cuerpo de una mujer haitiana también en el límite entre Bolivia y Chile. Eh, bueno, como la red hace más de 10 años lleva un registro de femicidios y en ese mismo registro de femicidios también hemos ido dando cuenta de la cantidad de muertes de mujeres que son encontradas en estas situaciones que son bastante, o sea, claramente anómalas, en las que no es un deceso natural y que no son investigadas por fiscalía, en el que jamás
se pone un interés por la muerte de estas mujeres, dando cuenta del desprecio de la institucionalidad por nuestras vidas. Y además seguimos haciendo un llamado urgente a garantizar los derechos sociales y humanos de las personas migrantes que tienden a ser aún más invisibilizadas en este tipo de situaciones y bueno, en general en las condiciones que actualmente vivimos en nuestro país. Así es, bueno, y no sé, creo que uno de los aportes también que ha hecho la red chilena, dentro de muchos otros aportes que hacen distintas organizaciones, ha sido la campaña Cuidado al Machismo Mata, que está en circulación desde el año 2007 y que este año se lanzó la 15ª versión de la campaña con 8 afiches nuevos, que todos están disponibles para revisar en el sitio web de la organización, www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Y vamos a estar revisando, como decíamos inicialmente, los distintos mensajes, porque a través de los mensajes que se han ido sumando a la campaña, así hemos podido ir viendo cómo hemos ido profundizando en la comprensión de la violencia patriarcal, así como también de otros sistemas de opresión. Es por eso que hoy día queríamos revisar uno de los afiches de esta versión, eh, que dice: la explotación de las mujeres es la base del capitalismo. Para abordar esto quisimos preguntarle a las compañeras de la red chilena del Biobío qué reflexiones les traía este afiche, por qué creían que era un mensaje que hoy día es tan pertinente de relevar. Así que vamos a escucharlas y continuamos. Hola amigas, somos las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas del Biobío y queremos compartir con ustedes una reflexión en torno a la consigna "la explotación de las mujeres es la base del capitalismo". Creemos que esta consigna resume de muy buena manera cómo es que el mundo actual se sostiene sobre el trabajo de las mujeres, un trabajo muchas veces invisibilizado, un trabajo que también se sustenta en un mandato imperante, ¿cierto? Y muy naturalizado en torno a la reproducción de la vida y a una multiplicidad de roles que las mujeres hoy día están realizando al interior de los hogares, en la mantención, en la reproducción de la vida, en el cuidado, ¿cierto?, de los niños, niñas, también de los enfermos, de las enfermas, de los ancianos y de todas las personas que requieran cuidado. Y eso también se extrapola, ¿cierto?, incluso a otras especies, al cuidado de la naturaleza, a la mantención, ¿cierto?, de la comunidad, al cuidado de los bienes comunes en los espacios naturales. Es un mandato, ¿cierto?, que ha sido construido culturalmente, pero también basado profundamente en un sistema patriarcal. Nosotras reconocemos todo este trabajo que ha venido siendo, ¿cierto?, a lo largo de los cientos de años, en donde la civilización también se desarrolla y hay un cuidado, un conocimiento, un trabajo de las mujeres tremendamente importante para la reproducción de la vida, pero hoy día ese trabajo el capitalismo se lo apropia. Y en ese contexto, además, opera, ¿cierto?, otras lógicas como el extractivismo, como el colonialismo, basándose en ese patriarcado, en ese trabajo no reconocido, invisibilizado, no remunerado. Si el capitalismo hoy día tuviese que pagar todo ese trabajo, no se sustentaría. Entonces, en ese sentido, creemos que es tremendamente importante que como mujeres nos unamos y que podamos visibilizar cómo opera el capitalismo, pero también cómo operan estas otras lógicas y estas otras relaciones de opresión, donde finalmente las mujeres estamos realizando, ¿cierto?, estas mantenciones, esta multiplicidad de roles interior de los hogares, en las comunidades, pero también en este trabajo de producción, ¿cierto?, dentro del sistema y del modelo como tal. Entonces, el llamado es a colectivizar los cuidados, a colectivizar la crianza, a pensar en otras lógicas de reproducción de la vida, a recuperar la autonomía y el control de nuestros cuerpos y también de los territorios y también
de estas relaciones, ¿cierto?, colectivas que necesitan tejerse fuertemente para poder seguir construyendo en otras lógicas, fuera de la del capitalismo, fuera de la del patriarcado, fuera del colonialismo. Necesitamos una visión y una lógica, ¿cierto?, antirracista en nuestros territorios, en unidad entre mujeres, en unidad entre clases, en unidad entre pueblos. Esa es nuestra reflexión. Agradecemos el espacio. Saludamos también un nuevo programa de las compañeras en este medio radiofónico y un abrazo grande a todas. Cariños. Bueno, ahí escuchábamos a Lirayen Reyes y a las reflexiones que trae junto a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas de Biobío respecto a el afiche La explotación de las mujeres en la base del capitalismo, uno de los afiches de la versión 15ª de la campaña Cuidado, el machismo mata. Yo creo que lo que dice la Lira, y de manera como bastante profunda, es un poco lo que hay de reflexión detrás de por qué quisimos también relevar ese mensaje dentro de la campaña. Isa. Sí, continuamos entonces contándoles sobre el lanzamiento del último libro que habíamos mencionado, que es Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles. Este fue lanzado el 30 de septiembre, hace unas 2 semanas, fue de manera presencial y con aforo limitado, siendo una de las primeras actividades de este carácter que hemos realizado de manera presencial, más allá de las acciones callejeras. Y fue una conversación bastante interesante que reunió a las autoras que participaron de la construcción y escritura de este libro, además de otras activistas feministas, y que permitió darle las reflexiones que allí se plasman. Contarles que este libro fue, digamos, construido de manera conjunta en el sentido de que las diversas autoras que escribieron artículos estuvieron varias instancias de reflexión conjunta y de conversación en la que pudieron intercambiar reflexiones, puntos de vista sobre las distintas formas en que encarnan el feminismo. Y en ese sentido, este libro busca un poco eso, retratar que ser mujer no se puede encasillar en una única experiencia, porque el feminismo siempre nos pasa por el cuerpo y es desde nuestras propias experiencias que construimos conocimientos y accionamos políticamente. Entonces, en este escenario multíplice en que nos parece más adecuado hablar de los feminismos en plural, buscamos también generar un horizonte político común en que reconozcamos y aprendamos de nuestras diferencias y a la vez que también generemos puentes que intersecten nuestras distintas luchas. Entonces, un poco este libro trata de contribuir a esas reflexiones. Los capítulos del libro, para que lo vayan conociendo, son primero sobre corporalidades diversas funcionales, también un capítulo sobre mujeres presas, mujeres afrodescendientes, sobre la trata de mujeres, trabajadoras de casa particular, mujeres en situación de calle, mujeres cuidadoras, la patologización de la vida de las mujeres, es decir, mujeres psiquiatrizadas, y finalmente sobre la vejez y su vivencia siendo mujer. El libro, como mencionaba Antonia anteriormente, lo pueden encontrar para descarga en el sitio web de la Red Chilena, www.nomasviolenciacontramujeres.cl, en la sección Publicaciones Red, y luego pinchan en Libros. Y próximamente estaremos contándoles cómo pueden obtenerlo físicamente, este libro. Así es, Isa, vamos a estar recordándoles por nuestras redes sociales, que las voy a poner aquí abajito. Voy a sacar ahí sí. Vamos a estar publicando por ahí cómo pueden obtenerlo también de manera presencial. Podemos ver si es que podemos coordinar envíos a otras regiones también. Recordar que la Casa de la Coordinación Nacional de la Red Chilena queda en Santiago, entonces eso significa hacer otras coordinaciones para llevarlo a otros lugares, pero la idea es que quien desee pueda acceder a estos conocimientos, a estas reflexiones, así que desde luego que las vamos a estar comunicando. Y como hablábamos desde un principio, ahora nos vamos de lleno con la entrevista del capítulo de hoy.
Hoy nos va a estar acompañando Camila Serrano. Camila Serrano es licenciada en Teoría e Historia del Arte, es integrante de la asociación CREA y del movimiento feminista por la accesibilidad universal FEMACU. Bueno, Camila Serrano estuvo siendo parte del libro Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles. Escribió el primer capítulo que se titula Fugar de la norma, acción política por la liberación de nuestras corporalidades diversas funcionales. Así que ahora le damos la bienvenida. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias. bien ustedes. Muchas gracias por la Bien, invitación. Bien, también aparte emocionadas porque es primera vez que Camila nos acompaña en este espacio. Así que feliz también de poder contar con tus reflexiones. Bueno, sí, él... También quería agradecer a Camila por hacerse el tiempo de estar hoy con nosotras. Y un poco para empezar, nos gustaría que nos pudieses contar sobre Asociación CREA, que es una de las organizaciones a las que pertenece. Si nos pudieses contar sobre qué trata, cuándo se creó y cuáles son los lineamientos y quiénes participan de esta asociación. Sí, bueno, les puedo contar de las dos organizaciones en las que participo. Ambas tienen una perspectiva sobre la accesibilidad universal, pero ambas obviamente enfocándose en temas diferentes. Asociación CREA, una organización que activa desde el 2012 aproximadamente. Desde ahí cuenta con personalidad jurídica y todo lo que es la institucionalidad, un poco como que le da validez, no sé, a las organizaciones, pero antes ya estaba funcionando. Así que, bueno, esa es como una fecha aproximada. Se enfoca en las artes y la cultura y la educación. Generamos herramientas de accesibilidad con las cuales tratamos de abrir espacios para que la diversidad funcional pueda tener un lugar y sobre todo expresarse de una manera como sensible que tiene que ver con las artes. Eso creemos que es una herramienta de transformación social. Y por otro lado está FEMACU, que se enfoca en activar desde el feminismo, pero desde un feminismo que se cuestiona todo lo que tiene que ver con las categorías que pesan sobre las corporalidades diversas, que tiene que ver tanto género como diversidad funcional. Entonces desde ahí generamos investigación, nos enfocamos también en promover, bueno, talleres, capacitaciones. La idea es generar conocimiento y tratar de abrir las perspectivas que tienen que ver sobre todas las temáticas que obviamente pesan sobre la vivencia misma de todos los cuerpos, que un poco están ahí al borde, casi enfocando en la norma, que es como se llama el capítulo, pero también muchas veces marginadas de muchos lugares. Muchas gracias, Camila. Y en ese sentido, ¿cómo fue para ti también? Porque tú vienes desde esos lugares, ¿no? Estás escribiendo en el libro, pero también estás escribiendo desde esas organizaciones. ¿Cómo fue para ti el proceso de escritura y de creación de este libro que hablábamos, que es Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles? Sí, fue un proceso interesante porque la escritura del libro fue compartido con todas las otras grupos que estaban participando de la escritura de sus propios capítulos. Entonces, desde ahí fue siempre hubo mucho diálogo, lo cual obviamente cada grupo estaba encargado de su capítulo, pero se fueron abriendo las perspectivas y los debates fueron muy interesantes en ese sentido. Hubo tensiones, como siempre tiene que haber, y eso lo hizo aún más interesante porque nos obligaba un poco a estar defendiendo, o no sé si defendiendo la palabra, pero más bien estar muy atentas sobre cómo explicar lo que tenemos que explicar, cómo dar relevancia a ciertas temáticas. De repente lo que pasa también, o los riesgos que creo que ocurren en la interseccionalidad y que creo que desde ahí pueden haber como ciertas críticas, es que hay como casi un cierto como defender trincheras
Y creo que eso es como mal entender la interseccionalidad. Y, y desde ahí es más bien compartir y darse cuenta de que hay relaciones múltiples entre todas las opresiones, que hay un eje en común que tiene que ver obviamente con el sistema en el cual nos encontramos. Pero eso creo que fue un proceso muy, muy enriquecedor y sobre todo tratar de ser muy clara en lo que se quiere decir, sabiendo que de repente ocurre, o sea, no sé si les pasa, pero cuando estamos muy enfocados en trabajar cosas específicas, sentimos que de repente estamos en una burbuja que ocurre, o sea, que funciona muy bien, que manejamos un lenguaje en común, pero ¿qué pasa cuando salimos de ahí? ¿Qué pasa cuando tengo que explicarle de cero a una persona sobre cosas que para mí ya estaban, o para mi entorno ya estaban súper comprendidas? Y eso, creo que eso un poco obliga a ir actualizando los lenguajes, que creo que también es muy interesante. Sí, muy, muy de acuerdo. Creo que en ese ejercicio como de encontrarnos, porque quizás pasa, claro, como que en este accionar político a veces nos vamos centrando mucho en como personas que son eh, más como nosotras y se van perdiendo como las perspectivas de otras mujeres que también habitan otros lugares del feminismo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, respecto a algunas cosas que vas nombrando dentro del capítulo, primero nos gustaría preguntarte sobre eso mismo, el ser nombrado y el nombrarse, como qué ejercicio de reflexión hay detrás de eso sobre los conceptos que se usan para nombrar a las personas con diversidad funcional. Sí, es súper interesante porque creo que hay muchas ganas desde un lugar, entiendo que tiene que ver como casi como con la economía del lenguaje, de llegar al concepto en común. Y incluyendo, creo, también es como lo de agrupar en torno a los géneros y de agrupar en torno, por ejemplo, al ser mujer o no. Yo pienso que la diversidad funcional, como por nombrarlo de alguna manera, lo que viene a hacer es a romper con todas las categorías, incluyéndolo el ser mujer. Creo que desde el ser socializada como mujer, en mi lugar, eh, un poco también uno se cuestiona, así como qué tan mujer soy en una sociedad que está entendiendo el ser mujer de una manera en la que yo no estoy siendo parte de eso. No tanto como porque me estoy cuestionando el género en sí mismo, sino porque no estoy tampoco cumpliendo con la categoría, como de alguna manera eh, llevándolo hacia como el guión social. Eso por una parte. Y por otra, creo que lo que tiene que ver con la diversidad funcional, personas en situación de discapacidad, personas con discapacidad, os va obedeciendo a diferentes actualizaciones que se van haciendo, donde la institucionalidad tiene mucha parte que, por ejemplo, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad un poco viene a decir, ya, se nombra de esta manera. Y es como, ya, sí, pero sucede que los diferentes grupos también van cuestionándose lo mismo. Y, y por lo tanto, yo no podría decir que existe una manera de nombrar a las personas diversas funcionales. Yo lo nombré de esa manera, pero es porque es algo que me acomoda, que me hace sentido, pero está claro que no todas las personas se identifican de esa manera. También está, por ejemplo, la situación de discapacidad, que obedece un poco a lo que apela el modelo social, que tiene que ver con que las barreras están en el entorno, por lo tanto hay una situación de discapacidad que podría ser subsanada si es que los entornos ya estuvieran con la accesibilidad correspondiente. Pero desde el modelo de la diversidad también se cuestiona lo mismo. Se dice como la discapacidad no va a desaparecer porque dejen de haber barreras. Como también no hay que hacer que tener como estas ganas de que la discapacidad de alguna manera desaparezca. Lo que sí debiera desaparecer es la discriminación en sí misma. eh, y por lo tanto, a lo que apela el modelo de la diversidad, un poco a celebrar la misma diferencia. Eh, y hay otras personas con diversidad funcional que se identifican mucho con la situación de discapacidad, lo cual me parece que está bien, pero hay otras tantas que no lo hacen, como decía recién. Y esas son las que justamente se reconocen
genuinamente desde la discapacidad, no tanto como reconocerse desde este lado como desde la opresión, sino más bien desde la liberación que puede significar en sí misma una situación nada, que tiene mucho para enseñarte, tiene mucho para ofrecer al mundo y también tiene mucho como para generar un poco una disconformidad que hace que todos los espacios se diversifiquen cada vez que hay presencia de personas con diversidad funcional. La presencia creo que es algo que se puede politizar mucho. Camila, en el capítulo tú usabas mucho el concepto de capacitismo para graficar ciertas violencias particulares a las que se ven enfrentadas personas con discapacidad o en situación de discapacidad o con diversidad funcional. ¿Qué se entiende por capacitismo y cómo se vincula con el sistema capitalista en el que vivimos? Sí, bueno, el capacitismo es una de las opresiones que creo tiene menos reflexión en la actualidad. Es un símil, como para poder explicarlo. Tiene un símil con el uso del racismo, del sexismo, obviamente apelando a otras situaciones que tienen que ver con la discriminación específica hacia los cuerpos con diversidad funcional. Y es complejo de analizar, sobre todo, o sea, bueno, y por lo mismo yo creo que falta que se comprenda su profundidad, también cuántas veces analizar las conductas capacitistas, no tanto como por llevar estas responsabilidades individuales, que es como replicar el neoliberalismo, sino más bien entender cómo también la estructura social lleva a que ciertos cuerpos queden fuera, definitivamente queden fuera. Y eso lo podemos observar en la educación, en el transporte público, en las calles, cómo están construidas, en, no sé, yo creo que si me pusiera a enumerar eh, todo el capacitismo que se puede empezar a identificar cada vez que reflexionamos sobre esto en los entornos, creo que son interminables. Las barreras, porque bueno, tiene que ver con las barreras son de todo tipo, incluyen, como decía, el transporte, el acceso a la información, la comunicación, eh, también las relaciones, entonces también tiene que ver con lo actitudinal y así un largo etcétera. Y nada, me parece que es súper importante traer el concepto para poder de alguna manera empezar a darle forma a cómo podemos como identificarlo en nuestras prácticas cotidianas. Y también, que creo que es lo más importante, es cómo está construida la misma sociedad en base al capacitismo, que tiene que ver con cómo nos rodea esta sensación de, bueno, de partida está el individualismo muy presente y también estas condiciones exitistas que son las que un poco eh, van ordenando la estructura social. Camila, y a propósito de esto, quizás como pensar un poco nuestras prácticas cotidianas, en el cotidiano muchas veces se habla de dignidad e inclusión en relación a, a la situación de discapacidad o a personas diversas funcionales, y tú problematizas esos conceptos en tu artículo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa crítica? Sí, es que creo que eh, si bien hacemos un reconocimiento desde antes, creo que el estallido social lo dejó súper en claro, que hay una sociedad y hay una construcción de país que ha estado un poco actualizándose constantemente sobre una lógica totalmente nefasta con el territorio, con las personas que lo habitan, y eso tiene que ver con, bueno, lo podemos observar en el extractivismo, que existan territorios que ya están sin agua, y así un largo etcétera, que tiene que ver con cómo esta sociedad está construida frente a muchas cosas que son negativas para la propia población.
Entonces, que la inclusión un poco llame a incorporarnos a esta sociedad es lo que creo que hay que ser súper críticas con eso. ¿Por qué quiero yo ser incorporado a una sociedad que en sí misma está, bueno, lo podemos ver en la política cayéndose a pedazos? Entonces, también tiene que ver con esta, bueno, eso por un lado, y por otro lado también la inclusión eh, apela mucho o responde también a esta idea de, bueno, tú estás fuera, has estado históricamente fuera y ahora por temas de ley, como lo que mandata la ley y otras buenas intenciones, ahora te quiere incorporar. Entonces, también tiene que ver mucho con estas buenas intenciones que siguen respondiendo a la caridad. Y eso es algo que la diversidad funcional históricamente ha estado ligada a estas prácticas caritativas. Y lo que vemos también es que, por ejemplo, este año se va a volver a hacer el evento de la caridad, ya que no le quiero ni nombrar, pero ya sabemos cuál es. Y nada, pues como que hemos avanzado al respecto, ¿por qué no podemos llevar, o sea, por qué no podemos, como tú decías, desde un lado de la dignidad, dejar de exponer a los niños, niñas y niñas? ¿Por qué tenemos que seguir exponiendo sus vidas para apelar a la caridad, apelar a la lástima? Y, y bueno, no sé, me parece que eso es algo que pareciera que no avanzamos como sociedad. Bueno, seguimos hablando con Camila Serrano, integrante de la Asociación CREA y Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal FEMACU. Y vamos a empezar a entrar de lleno a otro lugar, pero antes de eso, aunque creo que ya lo nombraste, que nosotras hicimos el ejercicio en Instagram. Yo sé que Instagram es un público pequeño, como acotado, y también lo que tú hablabas, como de las burbujas, que por supuesto que, no sé, algunas personas seguirán ciertas organizaciones porque tienen intereses particulares. Eso no necesariamente habla de cómo el resto entiende o tiene vinculación con ciertas reflexiones o ideologías. Y bueno, en Instagram nosotras preguntamos por dos conceptos. Uno era capacitismo, si la gente sabía lo que era o no, que ya un poco lo hablamos. Eh, Menos gente sabía lo que era capacitismo, o sea, iba mucho en la línea que también nos decías recién, que era, hay muy poca reflexión respecto a algo que ocurre y que si es que empiezas a mirar, ocurre en demasiados espacios, por no decir quizás en todos o casi todos. Y otro de los conceptos de los que preguntamos es la accesibilidad universal, que tú ya lo nombrabas un poco, pero si nos pudieses como explicar más profundamente cómo entendemos una accesibilidad universal, qué dimensiones considera, sería bueno porque varias personas tampoco tenían claro y creo que es un ejercicio importante que entre nosotras profundicemos eso, pues, como tengamos como más relaciones con ciertos conceptos y con ciertas experiencias. Súper, sí. Accesibilidad universal tiene que ver con bueno, un poco construir desde la noción de diversidad, teniendo en cuenta las necesidades múltiples que puede tener cualquier cuerpo. Entonces, obviamente, bueno, desde ese sentido, se escapa de la noción de estandarizar las cosas, de construir de una manera eh, que entiende o comprende un solo cuerpo para todo, como en la medida de todas las cosas. Eso por un lado. Y también está la incorporación de adecuaciones, que es algo que se hace mucho cuando las cosas no se han construido desde un inicio desde esta perspectiva. Ahora bien, tampoco hay que entender que las cosas se van a ir haciendo sin el contacto con las personas, porque ahí es cuando también hay muchos errores que se van cometiendo. La accesibilidad universal también apela a lo relacional, a cómo nos vamos encontrando para poder ir generando, pueden ser cosas o pueden ser ideas o pueden ir siendo proyectos que se vayan construyendo de una manera que vaya tomando en cuenta todas las perspectivas. No entendiendo todas las perspectivas como todas las opiniones son válidas, por favor, que no se entienda de esa manera,
sino apelando también a las necesidades tanto de los cuerpos como de las mentes, como del aspecto sensorial. Entonces, eso recoge más bien las necesidades de los cuerpos, podríamos decirlo así como en fácil. Gracias por la respuesta. Pasando un poco a los temas que son un poco el foco del libro, que era esta relación entre como la experiencia diversa de ser mujer, y tú cuentas un poco sobre el ser mujer con diversidad funcional y las violencias que experimentan. Entonces, quisiéramos preguntarte como cuáles son estas manifestaciones, en particular, mencionabas aquellas relacionadas a la sexualidad, al placer, también a la reproducción en el artículo. Sí, yo creo que, bueno, en el artículo precisamente nunca refiero directamente, o según lo que yo recuerdo, como nunca refiero directamente como al ser mujer, porque creo que, como decía anteriormente, la diversidad funcional también cuestiona un poco esas categorías. No tanto como... es más bien desde la experiencia, desde la construcción del ser mujer, como entendiéndolo desde un lugar muy desde lo universal hacia lo que es concretamente la experiencia de ser mujer con diversidad funcional. Y creo que son dos cosas súper diferentes, por lo tanto, no identificarse directamente con eso es algo que, con ese sujeto mujer, guión social y todo eso, es algo que nos pasa un montón, o al menos desde el lugar del que yo hablo. No es, esto obviamente no es para que se entienda que todos somos diversos de género ni nada, sino que hay mucha problematización de todo esto que tiene que ver obviamente con el ser mujer, entendiéndose desde la heteronorma. Un poco por eso, y bueno, algo que creo que se comparte también con algunas reflexiones que he visto que han hecho algunas mujeres racializadas, que también escapan, fugan a lo que es ser mujer y no tanto desde, bueno, sí, es más bien como esta construcción que se ha generado culturalmente. Y eso por un lado, y también, bueno, lo que pasa también es que bueno, pesan varias categorías sobre nosotros, y una de ellas tiene que ver con pensar o que esté esta creencia de que somos seres asexuales. Y, bueno, eso es algo que tiene varias implicancias y entre ellas son que se malentienda, por ejemplo, o que se lleve hacia práctica incluso eugenésica. Porque también está, bueno, tenemos varias cosas que están sucediendo ahí actualmente y una de ellas, por ejemplo, está la esterilización forzosa. Y bueno, que eso tiene una gravedad inmensa porque son decisiones de otros, muchas veces son de las personas que están a cargo, madres, padres, y la autoridad médica, quienes toman esa decisión y de esterilizar a la persona con diversidad funcional. Y eso obviamente apela hacia esta idea de no queremos más personas con diversidad funcional en el mundo. Por lo tanto, eso es práctica eugenésica. Así que, bueno, eso por un lado, o bueno, que se acercan quizás a la eugenesia, como para no decirlo de manera tan brutal. Eso, y también creo que toda esta idea como de la caridad que sigue pesando sobre nosotros, también creo que va de la mano con que la respuesta a eso sea, bueno, los vamos a tolerar o vamos a respetarles. Toda esta idea como de las buenas intenciones, y yo creo que hay algo, bueno, parafraseando a un poeta que se llama Néstor Perlonger, un poco no queremos que se nos tolere, queremos definitivamente alejarnos de toda esa idea, alejarnos de que se nos vea siempre desde un lado de, no sé, buenas personas, y queremos más bien, o desde tomando su idea, queremos más bien que se nos desee, que se desee que existamos, que se desee que tengamos un lugar en todos los espacios, que se desee que tengamos algo que decir y escuchar lo que tengamos que decir
Y desde ahí creo que es lo contrario a la tolerancia, es lo contrario a todo este mundo de la inclusión que anteriormente estábamos conversando. Camila, en el capítulo también abordas la precarización que viven muchas personas con diversidad funcional, al igual que quienes cuidan, que también sabemos que en su mayoría son mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite que esa situación se dé de esa manera? Bueno, yo creo que está por un lado el abandono social. Em, Creo que estamos, yo creo que, bueno, tiene mucho que ver con lo que creo que estaba develando el estallido social, que tiene que ver con la dignidad y cómo muchos grupos están viviendo en los márgenes de la sociedad, y eso incluye a un grupo de personas con diversidad funcional y también a otros tantos, em, que en el fondo no hay nadie o no hay ninguna estructura social que apele hacia que sea como una responsabilidad social el tema del cuidado. También pasa, bueno, con tantas cosas, por ejemplo, el Sename, son abandonos totales, abandonos que son históricos. No sé, la rehabilitación de las niñas con diversidad funcional pasa por la caridad, pasa porque se reúna cierta cantidad de dinero para que se pueda costear estas rehabilitaciones, estos tratamientos que se requieren, pero, pero claro, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está dónde estamos, dónde está la estructura que está promoviendo esto? ¿Y por qué tenemos que continuar eternamente, pareciera, tolerando este nivel de desidia que hay de forma generalizada? Entonces, me parece que es súper grave, pero creo que en nuestro caso, bueno, tiene como ciertas características, pero creo que es algo que está compartido en muchos niveles sociales. Y, y sí, creo que ahí hay una deuda gigante al respecto. Eh, Me gustaría retomar un poquito lo que mencionabas antes, como en bueno, como tú misma decías, como fugar de la norma del ser mujer. ¿De qué manera ves que se puede vincular los feminismos o alianzas posibles entre feminismos y personas con diversidad funcional? Bueno, un poco lo mencionabas cuando decías que también habían otras compañeras que un poco generaban estas mismas reflexiones sobre este arquetipo social de mujer, ¿no? Sí, creo que tiene que ver un poco con lo que mandata el guión social y cómo podemos salir de ahí. Em, Hay una forma, o sea, bueno, hay muchas ganas como de normalizar todas las diversidades y traerlas hacia este mundo como de la institucionalidad o de las instituciones, no sé, el matrimonio y todo eso. Y creo que la diversidad funcional puede ser una respuesta a todo eso, viéndolo desde un lado como disidencia. Porque tu cuerpo no está, por ejemplo, eh, no puede tolerar una jornada completa de trabajo. Y eso es una respuesta directa hacia, obviamente, el sistema capitalista del trabajo y la explotación. Y eso, como que tu cuerpo de alguna manera es una respuesta directa a toda esta normalización o toda esta normatividad social que se canaliza a través de la institucionalidad. Que tu cuerpo requiera cuidados, que tu cuerpo requiera pausas, que tu cuerpo tenga otros ritmos, que tu cuerpo funcione de una manera que vaya totalmente en contra de lo que el ritmo del trabajo mandata de alguna manera, hace que pareciera que tu mismo cuerpo estuviera en huelga frente a este ritmo eh, terrible de muerte que es el capitalismo.
No sé si respondí tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que muy la respondiste. Y en ese sentido, ¿cómo podemos ir avanzando como hacia feminismos anticapacitistas? Yo creo que esto, no sé, es algo que los feminismos estamos todavía muy atrás. Lo recuerdo en distintas instancias en que hemos dicho, pucha, la verdad es que no hemos pensado en la accesibilidad universal en estos espacios necesariamente. De hecho, recuerdo, por ejemplo, en el último encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en Uruguay, que había mesas donde se conversaba sobre diversidad funcional o personas con discapacidad. Eh, y ahí mismo ellas ponían en cuestión que cómo se hacía una actividad así, donde, no sé, incluso los baños no tenían accesibilidad para todas las personas que allí concurrían. Entonces, desde ese tipo de cuestiones hasta cómo pensamos más allá de solamente las barreras, que ya son muchas, cómo podemos avanzar hacia feminismos anticapacitistas. Sí, es compleja la pregunta, sí. Sí. Pero Oye, yo a ver. creo que no sé, me parece que las relaciones son las que van transformando y haciendo mutar los espacios. Entonces creo que si incorporamos a nuestro equipo, a nuestros grupos, personas con diversidad funcional, esto va a hacer que tengamos que sí o sí transformar nuestras prácticas cotidianas, cómo nos estamos organizando, cómo dialogamos y de ahí también cómo van a ser constituidos los proyectos. Creo que la participación es algo que sí o sí genera cambios en cualquier colectivo. Cada vez que se incorpora alguien nuevo hace un poco mutar las relaciones. Y bueno, también obviamente tratar de buscar información, tratar de educarse al respecto, buscar todo lo que se pueda sobre herramientas de accesibilidad, acercarse a los grupos que trabajan la temática, acercarse también a las comunidades, comunidades de personas sordas, comunidades de personas, bueno, de todo tipo. Y desde ahí tratar de vincularse también. De repente no es necesario que incorporemos así a una persona como para llenar el cupo de diversidad, pero me parece que, o sea, obviamente eso se tiene que dar de manera orgánica y lo más natural posible, pero si no se da, creo que también hay muchas colectividades dispuestas a generar trabajo en red. Bueno, ustedes trabajan en red, pero como a buscar estas vinculaciones, hacerlo también de la manera más respetuosa posible, alejarse lo más posible a estas formas extractivistas de relacionarse con otras colectividades, que de repente pasa mucho. Bueno, eso es algo que también se puede criticar, que esta idea de, bueno, tengo en mi investigación, estoy generando investigación con una temática que a ti te pasa por el cuerpo y voy a pedir testimonio, pero la investigación es mía. Entonces, bueno, es algo que muchos grupos lo viven en carne propia, que es esta sensación de vamos a llamar a las personas cada vez que queremos, en el fondo, obtener información de ellas o queremos que su experiencia esté ahí, pero no la incorporamos a los procesos. La incorporamos casi como de manera en la etapa consultiva, pero no en la creación. Y claro, obviamente la idea es evitar todo eso. Así que, bueno, eso, como son varias las maneras, solo que creo que todo se tiene que hacer de manera súper respetuosa y también respetando cuando tengamos un no por respuesta. Camila, y bueno, a lo largo del capítulo tú mencionas a distintas autoras, algunos autores también, y distintos formatos, algunos textos, otros documentales. Yo de hecho quedé como pegada con una de las citas que pusiste ya por ahí por el final, en como las conclusiones. Entonces, con la Isa hablábamos cuando preparábamos esta entrevista también de si nos pudieses recomendar a todas, a las personas también que están escuchando, algunos textos, documentales, bueno, obras, lo que sea, en los formatos diversos que desees. Sí, bueno, como para profundizar sobre el concepto de capacitismo, a mí me parece muy útil un artículo de una escritora que se llama Mel Bax con 2G,
y ella presenta un artículo que está traducido al español que se llama "Hay un capacitismo en algún lugar del corazón de tu opresión, no importa cuál sea tu opresión". Y ese artículo me parece que está escrito de una manera muy bonita y un poco desenreda toda esta idea de qué es el capacitismo, incluso cómo podemos hacerle frente. Así que creo que ese artículo puede ser muy, muy interesante de incorporar como lectura. También hay una charla TED de una activista que se llama Stella Young y ella escribe, o sea, bueno, presenta, su presentación se llama No soy su fuente de inspiración, muchas gracias, que también critica toda esta idea de vamos a poner a las personas con diversidad funcional en un podio, en un pedestal de admiración, y eso es justamente lo contrario a lo que se busca. Y por supuesto, un libro que para mí fue muy importante, que se llama Teoría de la mujer enferma, de Johanna Hedva, y también lo recomiendo un montón. Excelente, entonces nos vamos con esa. Nosotros vamos a estar después compartiendo no solamente este programa de manera sonora o visual, sino que también vamos a sacar una nota escrita, como con las partes, con algunas cuñas, algunas citas de Camila, explicando algunos conceptos, algunas reflexiones, y vamos a incluir ahí entonces todas las recomendaciones que acabas de dar para las personas que quisieron retenerle, no alcanzaron a escribir o qué sé yo, se les puede ir la onda. A mí me pasa a veces que era como, ¿qué decía? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Y trato de googlear y a veces logro y a veces no lo logro. Así que para que no se preocupen, más o menos en una semana más van a encontrar en nuestras redes sociales este capítulo, pero también entonces en formato escrito algunas partes de la entrevista y las recomendaciones, por supuesto. Bueno, también nombrar que nos han estado escribiendo por los comentarios de Facebook. Jordán Joel Galindo Farías escribió Seca Camila, Discapacidad Freirina, escribe gracias por compartir, anotando las recomendaciones. Valentina Bahamondes también agradece mucho la entrevista y el espacio. Amanda Valentina, que le mandamos un cariño también, compañera nuestra, dice muchas gracias por el programa y las necesarias conversaciones. Camila, no sé si te gustaría, antes de cerrar, relevar algo, alguna información o algún análisis, como quieras. Sí, me gustaría quizás darle importancia a la lucha contra el capacitismo. Ojalá que podamos incorporarlo de una manera mucho más activa y ver cómo se va entrecruzando con otras muchas cosas. También, obviamente, no sé, dar el valor a la diversidad. Creo que es un valor que todavía no lo vemos, no lo podemos incorporar, no lo podemos comprender, pero creo que todos los espacios que están tan estandarizados, en el fondo hay algún punto en el que llegan a un callejón, como que la creatividad ahí no fluye. Entonces la creación también se ve súper mermada cuando todos somos iguales, cuando se busca que haya tanta normatividad sobre nosotros. No sé, me parece que son puros puntos muertos. Así que nada, si queremos avanzar, si queremos generar conocimiento, si queremos avanzar en eso, creo que tenemos que sí o sí diversificar los espacios. Bueno, ahí sumamos también el comentario de Priscila, gracias compañeras. El artículo de Camila fue, y pone un monito que es como que le está explotando la cabeza. Sí, por supuesto que sí, Camila, y en ese sentido nuestra recomendación, vamos a reiterarla, es también consultar el último libro que sacamos conjuntamente entre muchas mujeres de distintas organizaciones, que se llama Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles. Como decíamos al principio, está disponible en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl, ahí lo encuentran.
para su libre uso, descarga, compartir, en el fondo que circule. Eso es lo que nos interesa. Recordar también que vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales el cómo tenerlo eventualmente en físico, por si es que alguien quisiera tenerlo de esa manera. Y bueno, te agradecemos mucho, Camila, tu participación hoy en este primer capítulo de esta 7ª temporada ya. Inauguramos esta versión contigo, así que esperamos que también haya sido de tu agrado. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya nos despedimos de Camila y con Isa también nos vamos despidiendo de todas las personas que nos acompañaron hoy. Isa. Sí, yo emocionada porque primera vez que estoy aquí en Mujeres en Sintonía y emocionada por esta nueva temporada. Espero que también nos acompañen todas las personas que han estado escuchando este primer capítulo en los siguientes 5 que siguen. Y gracias a Camila también por estar acá. Así es, y antes de salir, bueno, aprovechamos de agradecer a Paula Cantillano que nos estuvo acompañando en la interpretación de lengua de señas chilena, y también agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando y recordarles que vamos a estar miércoles por medio, así que nos vamos a encontrar el próximo miércoles 27 de octubre a las 11 de la mañana. Para aquellas personas que por horario, por trabajo, por crianza, por cuidados, etcétera, no se pueden conectar en vivo, este programa queda subido a la cuenta de Facebook de la Red Chilena, a la cuenta de Twitter de la Red Chilena. También mañana estará disponible en la cuenta de YouTube de la organización, en la cuenta de Spotify, de iVoox, y el viernes a las 4:30, es decir, los viernes que siguen al día de transmisión, sale en vivo por la radio Juan Gómez Milla a las 4:30 de la tarde. Así que hay diversos canales de difusión, y también les recordamos a las radios comunitarias que si quisieran sumar un programa como este a sus parrillas, por supuesto que nos pueden escribir. Nosotras estamos contentas de que todas estas reflexiones y análisis puedan circular por la mayor cantidad de canales posible, así que nos pueden escribir a comunicaciones.red@gmail.com. Eso, muchas gracias compañera, muchas gracias Camila y Paula. Chao. Chao.